Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Parafraseando el tango que decía que 20 años no es nada, nuestros invitados de hoy celebran 50 años y lo hacen en el Museo del Greco, porque hasta el próximo 9 de enero allí podemos ver la muestra del Grupo Tolmo 50 años creciendo. Bueno, no es exactamente así el título, pero luego lo vamos a hablar. Bueno, hoy hablamos con algunos de los creadores del Grupo Tolmo, con la comisaria de esta muestra, y sobre todo hablamos de arte en una ciudad en ocasiones parece que ahogada por el patrimonio. Vemos nuestro vídeo. De la pequeña galería ubicada en la calle Santa Isabel al Museo del Greco. 50 años después de su creación, el Grupo Tolmo llega a uno de los enclaves culturales más reconocidos de la ciudad. Y lo hace con la muestra 50 años de viaje creativo, un recorrido por este medio siglo de arte, creación, innovación y nuevos lenguajes artísticos que hasta el 9 de enero dialogarán de tú a tú con las obras del Greco. La muestra quiere reivindicar la figura de este grupo de artistas que nacieron al amparo de la Escuela de Artes y que quisieron ampliar el panorama cultural de la ciudad, los ámbitos conceptuales y explorar nuevas técnicas y lenguajes. Medio siglo de andadura de Tolmo que queda reflejado en estas 36 obras de arte de este grupo de artistas y dinamizadores culturales, diverso y variado en el tiempo, heterogéneo y polifacético en lo artístico y conceptual. La exposición ha sido concebida en base a la aportación del grupo al arte y culturas locales, a la nacional y a la vinculación de la mayoría de ellos con la figura del pintor cretense y del propio Museo del Greco. Y como no, para crear un diálogo entre sus obras y las del Greco y demás artistas clásicos que conforman las colecciones del museo. En palabras de la comisaria de la exposición, Milagrosa Ortiz, Tolmo recoge un alma toledana caída en la decadencia y el olvido para restituirla al circuito del arte contemporáneo y dotarla de nuevos significados y caminos por recorrer. Pero el viaje no acaba aquí, el viaje continúa y nuevas dimensiones artísticas volverán a sacudir la prodigiosa roca toledana. Toca a las distintas administraciones, a las instituciones culturales y a la propia ciudadanía no permitir que estos artistas valientes dejen de estar presentes en exposiciones, galerías y espacios culturales, y que sus propuestas artísticas y su magisterio resuenen en el debate continuado y permanente del universo del arte. 50 años después queda la obra perenne de los ya fallecidos y también los procesos creativos abiertos de los integrantes de Tolmo, presentes en el corazón artístico de la ciudad de Toledo, el Museo del Greco. Dos minutos para hacer un pequeño acercamiento a esa exposición que les recomendamos encarecidamente que visiten y que seguro, eso esperamos, que después de ver esta conversación que vamos a tener ahora en nuestro plató, bueno, pues se van a animar todavía más. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Fernando Sordo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber acudido a nuestra cita. Milagrosa Ortiz, la artífice, la encargada de unir no solamente a estos grandes artistas que ya estaban unidos en torno a eso, a Tolmo, sino conseguir esta exposición. Hacer un diálogo entre ellos y el Greco y artistas del siglo XV y XVI, además de un museo mágico, ¿no? Los espacios del Museo del Greco. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches buenas también. Buenas noches a vosotros. Y Eduardo Sánchez Beato, buenas noches. Buenas noches. Tuvimos ocasión de conocernos este verano. Poco nos contaste de esto. Es que todavía no se había salido la conversación. Y bueno, pues soy una persona también integrante del Grupo Tolmo. Hemos de decir que es difícil elegir, ¿no?, entre todos los artistas de Tolmo. Nosotros hemos hecho esa primera elección contando también con Milagrosa, que ella es la comisaria de esta muestra. Lleva poco tiempo abierta. La inauguración fue un acto realmente bonito, en un entorno muy bonito, donde pues no solamente estabais lo que es el Grupo Tolmo, sino también muchos amigos y muchos contemporáneos. ¿50 años es suficiente para hacer balance, Fernando? Sí, pero el tiempo tiene que juzgar quién ha sido el Grupo Tolmo todavía. El Grupo Tolmo, creo que la escisión es de hace 10 años aproximadamente. Sí, el 10 o el 9, sí. El 10. Y todavía es pronto para hacer un balance y ver un poco cuál ha sido la huella que ha dejado el Grupo Tolmo en la ciudad. Sobre todo porque el Grupo Tolmo sigue activo, los artistas que componen el Grupo Tolmo sigue activo. Todavía hay mucho camino que recorrer, ¿verdad, Eduardo? Sí, eso espero. Estamos todavía
Yo creo que los que permanecemos, desde luego, estamos cada uno luchando con nuestra propia obra, con nuestra personalidad, haciendo distinciones. Bueno, esas distinciones siempre han existido. En el Grupo Tolmo, si os fijáis, nunca ha sido un grupo homogéneo. O sea, ni hemos hecho ninguna manifestación hablando de lo que sería nuestra idea estética o plástica como imposición, como un estilo, una norma. Al contrario, lo que sí hemos tenido siempre ha sido un respeto mutuo por la obra de cada uno de nosotros. Y en esa discusión es muchas veces donde ha salido también el enriquecimiento. Entonces, sí, porque es algo que identifica al Grupo Tolmo y que se destacaba muy bien en la inauguración, y que esto... Mila, ¿te llamo Mila? Sí, perfecto. Que esto Mila seguro que lo tiene súper bien estudiado. Sí que sois un grupo, pero es un grupo que está formado por individualidades. Absolutamente. Y eso es muy... Es cuando complicado, tenemos pero una manifestación, todo el mundo recordamos el manifiesto del surrealismo, el manifiesto de los dadaístas. Bueno, pues esos no os unen ni siquiera un estilo, un lenguaje estético, una Pero plástica. está expreso en el manifiesto. Hay 2 manifiestos que yo recuerde, cuyo autor... posteriores, ¿no? Uno del 2004. A la fundación, sí, por supuesto, en lo que aparece el gran protagonista del Grupo Tolmo, que es Toledo. Claro, sí, Toledo. sí, claro, Esa Toledo. entidad, ¿no? Dinamizar. Esa peña es cosa, Sí. pesadumbre. Bueno, Es que ese era el espíritu, o sea, recuperar Toledo, traerlo a la modernidad. Ese en realidad es el espíritu de lo que diríamos un manifiesto estético, el traerlo a la actualidad. A partir de ahí quiero yo que vaya la conversación, pero quiero que Mila me cuente cómo es Tolmo. Tolmo. Tolmo es un grupo, como has dicho tú, de distintos artistas, cada uno con un recorrido estético y plástico completamente diferente. De ahí la dificultad también de conocer todo lo que representa, ¿no?, el grupo. Y además no solamente de distintas individualidades, sino de un tiempo, ¿no?, bastante dilatado. Los fundadores del grupo han continuado en él, pero luego se han ido, ¿no?, añadiendo otros artistas que vienen de otras concepciones estéticas, plásticas, a lo largo del tiempo. Entonces la dificultad de transmitir quién es el Grupo Tolmo residía en esas 2 componentes, ¿no?, el tiempo y el espacio también. Y bueno, hay algo en común para mí entre todos ellos, que es estas ganas de dinamizar la roca toledana y sobre todo de romperla, de hacer una ruptura. Eso para mí fue muy interesante. ¿Por qué? Pues porque lo puse en contacto con esta otra personalidad del arte como es el Greco, ¿no?, que tanto ha hecho aquí en Toledo. Vino en un momento en el que la corte se había marchado ya de la ciudad, pero quedaban muchos intelectuales aquí. Se habían ido los cortesanos, pero muchos intelectuales continuaban residiendo aquí en Toledo, y él tuvo contacto con todos ellos. Fue un elemento de ruptura. Nadie pintaba como él. Él tuvo que luchar muchas batallas a lo largo de su vida, ¿no?, para imponer, o no imponer, pero para dejar fluir su manera de ver, ¿no?, su mirada artística. Para mí los Tolmo han representado lo mismo, pero en los años 70, cuando esta ciudad había caído otra vez en una decadencia cultural, social, digamos que se había apropiado de ella pues un poco ese espíritu que reinaba en los años 70, ¿no?, un poco de dejar pasar y de vivir solamente de las glorias pasadas. Algo que tendríamos que preguntarnos si no nos está pasando ahora, ¿no?, que habría que dinamizar. Fernando, también. ¿cómo es tu descubrimiento del Greco y en qué manera te sientes identificado con el Greco? A mí me gustaría, antes de contestar Sí, esta vale. pregunta, continuar un poco con la reflexión de Mila. El espacio y el tiempo es vuestro. Sí. Habitamos una ciudad que es la gran ciudad espiritual de España. No nos olvidemos, quizá de la península ibérica. Es la tradición. Todo intento de imponer a una ciudad de oración, de trascendencia, una corte que ha tenido muchos padrinos, esa corte, la evolución del arte, etcétera, no sé qué, ha sido imposible. No es que sea rechazada por una voluntad, sino es un cuerpo extraño en la ciudad. No hay voluntad. Si tú te metes un
por accidente un clavo, el cuerpo lo va a rechazar y acabará apareciendo por la piel y se deshará de él. No hay una voluntad de rechazar el arte contemporáneo, pero es una manera de entrar en la ciudad diferente a otras ciudades. No se puede abordar y meter como un tanque en un garaje, ¿no? Sí, es un imposible, elefante en ¿no? cacharrería, ¿no? Exacto, es imposible. Entonces, con esa lucha hemos tenido que bregar, y yo creo que todos, incluido el Greco, que fue un artista aceptado por Toledo, pero que tuvo grandes conflictos con la ciudad, ¿eh? Y el Grupo Tolmo ha tenido aciertos, y puede ser que el tiempo nos detecte cuáles han sido los errores, ¿eh? Pero el arte contemporáneo así como así. El arte contemporáneo es una sombra que queda por definir, ¿eh? A veces está mejor definida en función de la luz que se proyecta sobre ella, pero está por definir y tiene luces y sombras, ¿eh? Tan difícil es, Eduardo, decías en la presentación de la inauguración, Sí. y de hecho ese texto está en una de las paredes de la muestra, que Toledo en muchas ocasiones parece que está ahogada o acongojada por tanto patrimonio, Sí. ¿no? Vamos, yo la encuentro como sofocada por el patrimonio. Sofocada, sí. Es tan importante el patrimonio que tenemos, no solamente cultural, sino también espiritual, como ha dicho Fernando, que eso de alguna manera te impide respirar por ti mismo. Entonces, cuando quieres expresarte, cuando quieres darte a conocer también tu espíritu, tu corazón, tu manera de ver las cosas, es muy complicado, porque hay ya unos parámetros que miden tan exactamente lo que debe ser y no debe ser, que te anulan. O sea, no te permite ni siquiera abrirte. Hay que, como dice Mila, hay que romper la roca. Y entonces decidimos romperla. Además, es que no había tampoco ni siquiera los medios para poder hacerlo. No existía un ente físico, no existía un espacio donde pudiéramos exponer la obra. Había unos cuantos sitios sin reunir condición alguna. Exponías en un patio, exponías en una sala que te dejaban por ahí en el casino, en cualquier sitio, pero que no ni reunía condiciones, ni tampoco existía un programa, digamos, pensado estéticamente para ir desarrollándose a través del tiempo. Entonces yo creo que ese fue nuestro acierto, y también al mismo tiempo es lo que puede provocar ese rechazo en el cuerpo extraño, como decía Fernando Sordo. Eso pasaba en los años 70. En un momento dado, bueno, pues En el 71. decidís instalaros ahí en la calle Santa Isabel, donde ha estado Tolmo toda la vida, y bueno, pues empezáis a hacer vuestras pequeñas muestras, pero a la vez, a lo mejor la roca de aquí de Toledo no la rompisteis, pero llegasteis a tener a Madrid, a exponer en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo fue ese proceso? Mila. Yo creo que fue un proceso interesante, y no estoy de acuerdo con el decir que no rompieron la roca. No, yo lo dejo ahí. Me gusta meter un poquito. Un poquito, no, y además también quiero decir otra cosa. Romper la roca no tiene por qué tener una connotación negativa, al contrario. De liberación. Sí, exacto, sino de revalorización de un montón de situaciones estéticas que hay en esta ciudad, como se ha hecho en muchas otras ciudades europeas, en las que se ha puesto en contacto el arte contemporáneo más vanguardista con la tradición más pura y dura. Es lo que quizás Toledo tiene que aceptar, ¿no? El hecho de que, como hablábamos antes, a lo largo de los siglos siempre ha habido algún artista que ha hecho una ruptura, ¿no? Dentro de lo que eran las estructuras estéticas de este espacio. Entonces yo creo que la ruptura de Tolmo no fue negativa, muy al contrario, lo que dieron fue luz, dejaron entrar luz a esta ciudad, una luz diferente, y entonces por una parte se entendió por parte de algunas personas y por parte de otras no. Claro, dinamizar una ciudad siempre significa el tener aciertos y el poder equivocarse, pero es que si no te equivocas no aprendes y sobre todo no abres, ¿no? Tampoco la al mente. Greco le entendieron a la primera, ¿verdad, Fernando? Desde luego que no, pero fue más comprendido aquí que en cualquier otro lado. El Greco cayó en Italia y fue rechazado, se enfrentó a Miguel Ángel. Ese fue el error. Y se vino a España directamente, porque le habían dicho se está haciendo el Escorial
es un proyecto muy importante, y el desplazamiento también del poder, se había desplazado de Italia a la península paulatinamente y no de golpe, claro. Aunque piensen todos que es un fenómeno que solo ocurrió cuando el descubrimiento de América, el comienzo del Renacimiento. No, es anterior también el desplazamiento del interés con la aparición de la administración central del imperio, perfiles nacidos en España, ¿no? Bueno, y si hablamos de romper, Eduardo, Narciso Tomé rompió literalmente, ¿no? Pero totalmente. Ese sí que rompe. Totalmente. Por cierto, ahora lo están restaurando. Sí, están haciendo ha comenzado la un labor trabajo de en el transparente de la catedral. O sea que Toledo, en aquellos siglos clásicos, lo que nosotros entendemos ahora por siglos clásicos, el XVI, el XVII, el XVIII, a finales del XVIII se hace la Puerta Llana, que es otro rompimiento. Que es otro rompimiento. O sea, siempre ha tenido esa impronta de lo contemporáneo. Absolutamente. Otra cosa es que aquellos artistas entendieran que estaban haciendo arte contemporáneo, ¿no? Bueno, es que no existía tal concepto, ¿no? Claro. O sea, era la vida, o sea, era necesario. En eso, el arte, además a través del tiempo, el arte ha ido manifestándose no solamente como una cuestión puramente estética, sino por una serie de necesidades, ya fueran espirituales, políticas, sociales, pero el arte funciona así. No es todo simplemente, hoy qué bonito, vamos a hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que Toledo también es cierto que estaba en una sociedad prácticamente casi decimonónica a principios de los años 70. Y eso de alguna manera tenía que romperse. Yo creo que si no hubiéramos sido nosotros, habría sido alguien más, pero de alguna manera había que abrir ese espacio, ese espíritu, digamos, ancestral que permanecía en Toledo. Había que romperle, como dice Mila, había que romper la roca. Había que abrirse al mundo y abrirse a nuevas expectativas. ¿Y cómo ha sido esos 50 años? Una vez que, vamos a seguir con una vez que rompéis, habéis perseverado cada uno en vuestra carrera individual, pero ese reconocimiento lo habéis tenido más fuera que dentro de la ciudad. Por ejemplo, quisisteis poner en marcha algunos proyectos muy interesantes, como el Museo de Escultura al Aire Libre, como ese Museo de Arte Contemporáneo que tiene la ciudad y que se supone que nadie lo ha cesado. ¿Habéis notado que ha habido un cierto parón, Fernando? Sí, ha habido un desvío, digamos, a zonas de menos interés. Pero fíjate una cosa que es muy importante. Estamos en el nacimiento del Grupo Tolmo en una situación donde no solo en Toledo, en toda España y probablemente en Europa aparecen grupos que toman la voz, intentan contestar. Y es muy importante, por ejemplo, ver cómo se define el proyecto Tolmo, y el proyecto Tolmo es completamente diferente, por ejemplo, al Grupo Indaliano o al Grupo El Paso, que son, digamos, los dos grupos más de Tolmo más significativos. No quiero decir con esto que fuéramos los más importantes, pero los más significativos, los que más repercusión han tenido en publicaciones, etcétera, etcétera. Y concretamente el proyecto de Tolmo es, con diferencia, el proyecto más respetuoso con la ciudad, con lo que yo entiendo que es la ciudad de Toledo, que cualquier otra movida que ha habido aquí. La roca no significa encontrarte con una ciudad cuyo casco antiguo está ocupado por zonas privadas de oración y espirituales. La roca no es eso, la roca es otra cosa. La roca es la negación, que no pasaba solo en Toledo. Yo me remito a ver un poco, que analizáramos un poco cuáles eran las políticas culturales del Estado español. Tenían la misma necesidad en muchísimos otros sitios, en romper esa roca. Y luego me remito también a los dos manifiestos más significativos, aunque luego también han habido otros que explican muy bien con qué respeto se trata la sustancia de esta ciudad, lo que es sustantivo de esta ciudad, lo que es pasajero, etcétera. No hemos sido tan contemplativos y lo hemos atacado con valor, con claridad, sin pretender hacer daño a nadie, y creo que eso es el mayor acierto que ha tenido Tolmo.
Sin embargo, ahora que mencionas el grupo El Paso, que tiene su sede en la ciudad de Cuenca, Cuenca también es una ciudad abigarrada de patrimonio y sin embargo sí que parece que allí se dialoga más con el arte contemporáneo que en Toledo. ¿Por qué? No, en realidad el grupo El Paso no es que se sitúa. Zóbel hace la adquisición de una serie de obras de amigos suyos y monta el Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca. Pero El Paso nace en Madrid. Sí, El Paso está en Millares, Canogar, en fin, todos los que formaron Chirino, en fin, son los artistas que forman el grupo El Paso, eso sí, con una ideología determinada. Lo que ocurre es que Cuenca tuvo la gran suerte de que Fernando Zóbel decidió adquirir obras de todos estos artistas y de otros muchos también contemporáneos suyos para crear un museo de arte abstracto en España. Y agárrate que la primera ciudad que había elegido para hacerlo era Toledo. Vaya. Pero ¿Y en por Toledo, qué no entró? ahí está la cuestión. ¿Qué altas pasó? autoridades o qué políticos decidieron no aceptar el Se museo? arenó el O proyecto. sea, que lo de Cuenca fue un rechazo de Toledo, fue a parar a Cuenca. Y Cuenca ha tenido esa gran suerte de que además, como era el primer museo dedicado absolutamente solo a la abstracción y español, pues desde el principio tuvo una gran repercusión. Entonces, alrededor de ese museo luego ha acudido mucha más gente, artistas contemporáneos, a vivir a Cuenca. Bueno, recuerdo un pintor que estuvo también viviendo aquí un tiempo en Toledo, Coso Cano, que se fue allí. Hay muchos, alrededor del museo se ha creado un gran núcleo artístico y al mismo tiempo la primera facultad, la única facultad de Bellas Artes que hay en Castilla-La Mancha, se creó también en Cuenca. Entonces, claro, eso es un caldo de cultivo con el que Toledo no compite ni tiene intención de competir. Absolutamente. Oportunidad Total, perdida, pero total. se puede hallar, la tenemos ahora. Yo en eso soy siempre muy optimista. Es verdad que esa fue una oportunidad perdida, pero es que ahora y aquí se puede hacer un museo de arte contemporáneo. No Bueno, tiene de hecho, por qué ser. tenemos la sede, ¿no? Tenemos la sede, o si no es esa, tenemos muchísimo patrimonio en este momento sin un uso que se podría dar, ¿no? Y se tendría que contemplar para dar paso a toda la obra contemporánea. Estamos hablando desde los años 70, pero es que ahora también hay obra contemporánea. Estos mismos artistas que conforman Tolmo siguen trabajando. A mí lo que más me fascinaba era ir a sus estudios y no ver la obra anquilosada o colgada desde hacía decenios, sino las últimas obras en las que están trabajando, con los óleos todavía frescos, con las obras por el suelo. Eso es lo interesante, que de verdad ellos siguen trabajando. Y no solamente ellos, sino también muchos otros artistas. Esta ciudad podría ser un polo de atracción total para el arte contemporáneo. Tener aquí concursos de arte contemporáneo para grandes artistas de fuera, hacer jornadas, simposiums. Estoy convencida de que atraería a medio mundo, porque medio mundo está, no, diría el mundo entero, mira con ojos golosos a esta ciudad, ¿no? Es una ciudad patrimonio de la humanidad, pero no solo, también con muchísimas posibilidades todavía. Entonces, una ocasión perdida, sin duda ninguna, pero ahora lo tenemos. Es que las administraciones lo pueden hacer, se puede gestionar. Y hay espacios en Toledo y hay edificios que se pueden recuperar y ahora tenemos un problema en Toledo, los conventos se están quedando vacíos. ¿Qué va a ocurrir con esos espacios? Eso también es algo que hay que pensar. ¿Fernando? Sí, estoy de acuerdo. ¿Haces así con la cabeza cuando ha dicho...? No, porque me viene a la memoria el final del Grupo Tolmo, las dificultades que tuvimos, las promesas incumplidas. No es cuestión de sacarlas permanentemente, pero hay que recordar cuál ha sido la situación de Tolmo antes de desaparecer como el grupo originario, quiero decir. Luego la Asociación Cultural Tolmo creo que ha tenido un recorrido, unos años más. Un recorrido, pero diferente, con otro proyecto, con otra historia, ¿no? Yo pienso que esta ciudad ha tenido encuentros con la historia fundamentales, como por ejemplo pues es la Escuela de Traductores de Toledo, que es fundamental, es crucial para Occidente, no para Toledo, para Occidente, porque a través de Córdoba entran los manuscritos en árabe
las traducciones en árabe y en lenguas orientales de la antigüedad clásica, latina o griega, y esta corte, cuyo Toledo es pieza fundamental, y lo ha sido siempre, hasta en la época de los romanos, por supuesto, encarga esta escuela de traductores que devuelven a Occidente estos libros traducidos para volverlos a leer, para volverlos a reencontrarse con su tradición cultural, ¿no? Y van apareciendo así cosas, pues el caso del Greco, otras cosas, pero no hemos acertado últimamente, no hemos acertado con la Roca. Hemos conseguido abrir esa brecha sin pretender rechazar a nadie, y no era nuestra intención, pero sí en dar esa entrada a estos proyectos que surgieron en Europa ya hace tiempo, de hacer convivir en cada museo. Tú vas, por ejemplo, a Alemania, y en cada museo hay una sección de arte contemporáneo, ya sea arqueológico, ya sea de lo que sea, y aparecen 5 o 6 artistas rompedores con su sala allí, para que la gente pueda leerlo en un contexto. Lecturas diferentes, en lo que contrastes. Es para Occidente fundamental, que es la tradición. El arte contemporáneo es tradición en Occidente nada más. Lo demás son adopciones. En China la tradición no es la vanguardia, no es el rompimiento, es la continuación. Y en muchas zonas del mundo, Europa ha lanzado discursos que han sido adoptados por japoneses, por chinos, por africanos, etcétera, etcétera, pero es nuestra tradición, el romper. Y esa es nuestra tradición, y se van incorporando por capas. Y tú decías hace un momento, esa puerta llana, ese... transparente. el transparente de la catedral, otros elementos que están tan bien incorporados en la geografía callejera de la ciudad, en el paisaje. La convivencia. Claro. Exacto, convivencia de distintas culturas que han pasado por esta ciudad y que están en una serie de estratos, pero están ahí. Y lo interesante y al mismo tiempo lo dramático de esta ciudad es que hay veces que ese tipo de circunstancias han cerrado este discurso del que hablaba Fernando, ¿no? De dar continuación a las cosas. No olvidemos que Toledo, además de ser el centro de traducción para todo Occidente, era el último baluarte de la Ruta de la Seda. Nadie habla de esto, se ha perdido en la nada, pero esta ciudad era la última postación de la Ruta de la Seda, desde Oriente. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué ha desaparecido? No, pero además una cosa curiosa, era el destino final de la ruta, cuidado, Sí, ¿Tú te crees que esta ciudad no merece un museo simplemente de historia de la ciudad? Claro. Es que en la historia, aquí está toda la historia de España y de parte de... Otro intento que se ha repetido y se ha entregado a la gente a ver si se consigue hacer un museo de la ciudad. Y no hay. Para poder encontrarse con este pasado más próximo, remoto. Y crear un hilo conductor que nos lleve hasta la actualidad. O sea, es impresionante que una ciudad como Toledo la enorme resistencia que hay a este tipo de iniciativas necesarias. No estamos hablando de gollerías, de cosas de relumbrones, de una foto fija. No hacer museos clónicos como se ve en todos los sitios, porque tú vas ahora mismo a Nueva York, a Berlín, a Londres y ves, por lo menos en lo que respecta sobre todo al arte contemporáneo, ves exactamente los mismos nombres, los mismos autores, los mismos artistas, y es muy difícil saber qué es lo que se está haciendo en realidad en cada sitio, porque en cada sitio hay artistas hemos generado también. Incluso el concepto franquicia, ¿no? Museo franquicia, ¿no? Bueno, pues eso está apareciendo ahora. Que incorpora edificio de firma, o adaptación de firma, colección también que viene, digamos, apadrinada por instituciones internacionales, coleccionismo internacional, etcétera. O sea, lo que vosotros proponéis esta ciudad queremos es un que camino sea independiente de distinto. eso. Su proyecto. Sea distinto, que tenga su propio atractivo. ¿Por qué tenemos que jugar con el atractivo de otras? Sí, eso ya está conseguido, se han manifestado, está ahí su punto de mira, su encuentro con la sociedad, ¿no? Pero esta ciudad no merece un mirador. De lo que hay, de lo que ha producido. Es como si hubiéramos ocultado la obra del Greco durante siglos. Bueno, imagínate.
Los del Los 19 los de- tuvieron que poco más o hacer menos. un rescate ahí. Imagínate tú. Pues no eso fuera mismo. Tuvieron que hacer un rescate. Es exactamente lo mismo, el rescate de obras de arte que en este momento nadie ponía, Bueno, nadie esperemos que no pone en tengamos que valor. aguantar tantos siglos, ¿no? Uf, Esperemos que no no. lo Pero sé. fíjate la Pero cantidad es- de documentación, de escritos que hay en el Ayuntamiento de Toledo, Sí. en la Diputación, la Junta de Comunidades tiene que tener también un montón, o sea, todo, y obras de arte también tienen un montón, pero ahí están, no sabemos, en algún despacho por ahí ocultas, los documentos metidos en alguna caja fuerte, me imagino, si no están perdidos, o sea, Sí, pero es eso, muy eso no se curioso. puede recuperar. Es muy curioso porque a la vez que pedís ese camino alternativo, o sea, que no estáis diciendo que venga una franquicia del Guggenheim, que venga una franquicia de los museos Picasso, por ejemplo, como se está instalando. Hermitage. Creo que era este sábado, veía yo que la franquicia, yo creo que podemos emplear este lenguaje sin que nadie se nos moleste, del Hermitage, en Málaga, en alguna ciudad había sido rechazada, y veía yo un tuit que ponía: ¿a qué esperas, Toledo? Y entonces yo decía, bueno, no sé si esto es bueno o malo. Pero claro, pero también Mila decía hace un momento, las administraciones públicas, necesariamente este tipo de iniciativas tienen que venir tuteladas, apadrinadas por las administraciones públicas. Yo creo que es un deber, más bien, Claro, porque por parte eso de las administraciones. Es un es un patrimonio, elemento de un patrimonio de debate. Y todos. un elemento, yo creo, de inteligencia social sería. Ahora, Por mi parte, creo que sería algo muy inteligente que una administración pública ponga en valor su propio patrimonio, porque si no se lo van a dejar comer por esta serie de franquicias que decimos, ¿no? Por estas grandes empresas que al final se darán cuenta del valor que hay en la ciudad y van a comprarlo todo. Antes de que esto ocurra, y bienvenidas sean, si aportan, ¿por qué no? ¿Por Sí, qué sí, claro no? que esto no se O sea, también en Cuenca, por ejemplo, ha habido una injerencia luego de Sí, una la fundación. sí, claro. Y ha sido muy interesante porque han podido poner en valor también esa colección y ampliarla. Entonces, que venga un tipo de, bueno, de asociación, ¿no? Con otras franquicias, con fundaciones privadas, Todo- bienvenida todo bueno, sea. o sea, si eso Pero es. por parte de la Administración sería, yo creo, un acto de inteligencia profunda y de gran respeto por su propia cultura, el encontrar un espacio, que los hay, un tiempo, que también lo hay, y un mínimo de recursos para que esto pueda seguir adelante y pueda nacer. Fernando. yo creo que hay que huir del modelo franquiciado hay que huir del modelo hablábamos al principio de la conversación, de un cuerpo extraño. Sí. Aquí, esta ciudad, por su propia dinámica, es capaz de rechazar estos cuerpos ajenos. Yo creo que nuestra apuesta, la del Grupo Tolmo, que es lo que nos trae un poco ahora a reflexionar aquí, lo estamos haciendo en público, es generar el proyecto desde la ciudad, desde el respeto a la ciudad. Está la ciudad, está la roca, estamos otra gente inconformista que queremos que es posible, creemos en la posibilidad de generar un modelo, o creíamos que era posible generar este modelo diferente que pudiera servir, porque el arte contemporáneo tiene también su servidumbre, está orientado a hacer un servicio social también. No en el servicio social que tradicionalmente se emplea, sino al servicio de una sociedad, ¿no? Y sobre todo, Es el arte. Fernando, perdona si te interrumpo, estabas diciendo lo de un servicio social. Es que son 50 años ya. Hemos llamado Tolmo 50 años de viaje creativo. Es el arte contemporáneo porque ellos siguen creando, pero es arte ya moderno. Ya estamos mirando hacia un tipo de clasicidad. Ya ahora cada cosa que tiene 20 años ya hablamos del vintage, ¿no? Ya tiene un valor histórico. Cáspita, son 50 años en los que todas estas personas han seguido trabajando para y por el arte, en su ciudad además. A pesar de ir a otros países, pero ellos siguen creando en la ciudad. Esto es muy interesante, habría que ponerlo realmente en valor. Eduardo, Sí. con Eso- tutela, Sí, con dime. tutela, con apadrinamiento de la administración pública. La historia de crear un museo de tal es imprescindible. Otra cosa es la creatividad o las iniciativas particulares, que yo creo que cuanto menos tuteladas están, mejor. O
O sea, cuanto más independiente sea el artista, sea el creador, mucho mejor. Pero eso no quiere decir que un patrimonio ya generado, ya creado, e incluso apoyar a esos creadores y tal, siempre dejando y respetando, por supuesto, su independencia, creo que es obligación de las administraciones. Vamos, lo que te comentaba antes de un museo de la ciudad de Toledo, eso es responsabilidad pública. Eso no lo puedo hacer. Además, ellos son los que tienen los recursos, los medios e incluso los objetos físicos. O sea, una entidad privada lo que puede hacer después es aportar, es ayudar, colaborar, subvencionar si hace falta. Hay fundaciones, hay asociaciones que yo creo que estarían dispuestas a eso, porque además incluso económicamente a lo mejor les compensa. Siempre están las degradaciones y todas estas historias. Pero vamos, creo que es responsabilidad efectivamente pública. Y habría que hacer una pedagogía para conocer esos lenguajes. Absolutamente. Porque yo creo, es fácil decir, me voy a Toledo a ver el Greco. Es como si no tuvieras que dar explicaciones. Al contrario, si vinieras a Toledo y no vieras el Greco, te dirían, pero bueno, ¿has estado en Toledo y no has visto el Greco? Pero me voy a Toledo que distinguir. Y voy a ver al Grupo Tolmo. Mira, yo creo que hay que hacer una distinción. Hay un tipo de turismo también en esta ciudad, y respecto al Greco, lo digo porque he pasado muchos años como responsable de actividades culturales y didácticas en el Museo del Greco. Hay gente que viene a la caza del tesoro. Tengo que ver el Greco, entonces voy a la caza del tesoro. La foto, lo veo, pero no me intereso más, no se quedan más que con el selfie. Mientras que si tú haces una labor didáctica, pero didáctica a través de las emociones en esta ciudad, y se presta muy fácilmente, realmente tenemos muchísimo patrimonio para poderlo hacer, la gente no solamente viene una vez, sino que quiere volver. Eso es el hilo emocional que tú creas con una institución, con un museo, con unos artistas. Entonces los tienes que conocer. ¿Cómo? De una manera árida, con las audioguías, con todo mi respeto, faltaría más, bueno, todo lo que pueda apoyar, bien está. Pero hay que hacer algo más. Un tipo de didáctica en el que la gente entienda, un tipo de cartelas en la que, por ejemplo, un grupo familiar entienda, una serie de proyectos didácticos en los que explicar a la gente de la ciudad qué es lo que tiene, cuáles son sus artistas. La gente a lo mejor conoce a Eduardo, a Paco Rojas, a Fernando, a todos los artistas Tolmo, a lo mejor les conoce incluso personalmente. Sí, claro, viven aquí. Viven aquí, son toledanos. Encontrar en un concierto. Exacto, en un algo. concierto. Y sin embargo, muchas de esas personas, y no digamos ya de muchísimos alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que la tenemos aquí, Humanidades, o la Escuela de Artes de Toledo, no les conocen. Eso no puede ser, no puede existir. Tenemos que poner los medios didácticos a disposición de las personas, primero de la ciudad y luego de todos aquellos que vengan a ella. Sin un museo de arte contemporáneo es más difícil. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces ese encuentro entre la gente que viene de fuera de la ciudad y estos artistas? Ahora tenemos la suerte de haber contado con este apoyo estupendo por parte de la institución del Museo del Greco, y también del ayuntamiento, que se ha prestado además incluso a dejarnos obra y a colaborar con nosotros para hacer ver estos artistas y hacerlos conocer también por todos los toledanos. Les invito, de hecho, a que vengan porque es fascinante el ver cómo una cantidad de artistas han podido crear obras tan distintas a nivel plástico y conceptual y, sin embargo, ser una reunión de amigos y un grupo que quiere que esta ciudad tenga también su punto, ¿no?, en la geografía del arte contemporáneo, que lo tiene, pero como dices tú, hay que hacer didáctica, por supuesto, por supuesto. Fernando, comentábamos antes de comenzar este programa, que a veces es desalentador cómo en ocasiones los criterios del mundo del arte van o por franquicias o por artistas, no quiero emplear el término reconocidos, sino artistas que son famosos, que tienen ya nombre. Es un poco desalentador, ¿no? No. ¿No? ¿Para ti no? No era nuestro proyecto. Nuestro proyecto es que ya se ha hecho. No hablamos de qué queremos hacer. Es que la tarea está hecha. El problema es que hay que seguir, porque esa tarea se quedó suspendida hace 10, 11 años, Eduardo. 10 años. Y lo que se hacía entonces, nadie ha tomado las riendas
ha desaparecido y punto. Nosotros hemos mantenido un programa anual de exposiciones durante 40 años, por donde hemos traído a los mejores artistas que estaban a nuestro alcance. Eran los artistas que podía traer un museo importante como el Museo de Arte Abstracto de Cuenca o el Reina Sofía, etcétera. Han pasado por nuestra galería. Han pasado por nuestra galería un montón de artistas para hacer su primera exposición y están ahí. Son primeras figuras del arte nacional ahora mismo. Se les ha hecho un catálogo para poder ir a pedir exposición a otros sitios. Se les ha tutelado esa exposición, se les ha comisariado, se les ha ayudado a que no haya límites para que ellos puedan contar su proyecto inicial. Eso también se nos olvida, ya no existe. Aquí nadie lo cumple. Hemos tenido, a veces con carácter mensual, otras veces semanal, unos espacios de discusión permanente sobre cuestiones diarias de la ciudad, sobre planes urbanísticos, sobre ubicaciones de obras de arte, sobre todo lo que surgía en esta ciudad. Estaba recogido por unas tertulias que había en Tolmo, donde había libertad para debatir, donde todo el mundo podía llevar, todo el mundo de la calle, ¿eh? Y eso se ha dado además difusión, esa discusión abierta, porque una sociedad tiene que tener una discusión permanente y abierta de toda la casuística que va apareciendo al paso. Es decir, esta idea también de un museo como el Picasso de Málaga no nos interesa a nosotros. Nosotros deseamos tener un debate abierto, una llama. Esos modelos franquiciados que tú me invitabas a reflexionar, yo creo que con mala intención. Me has pillado. Bueno, pues, sí, porque me da la sensación que hay determinadas fórmulas en el arte contemporáneo, bien sea por parte de un nombre de un museo o bien sea por el nombre de determinados artistas que sabes que van a funcionar sí o sí, y que el público, independientemente de su formación, lo va a asumir sí o sí. No vamos a dar aquí nombres, pero todos estáis pensando en 2, 3, 4 artistas. Y luego me da la sensación que luego dicen, no, es que yo no entiendo el arte contemporáneo o no me gusta el arte contemporáneo, pues probablemente porque no nos lo han explicado, ¿no? Y porque a determinadas personas o fórmulas se les da más cobertura y marketing que a otras, y la perspectiva, ¿no?, histórica también. Claro. Nadie entendía el arte contemporáneo de su propio momento. Ahora todo el mundo les ves en el Museo d'Orsay a ver impresionistas o postimpresionistas y todos, oh, esto es maravilloso, ¿no? Hacen aleluyas, sí. Pero la gente no lo entendía. E incluso ahora te diré más, no por ser polémica, pero un poco sí, tampoco lo entienden ahora. Quiero decir, muchos de ellos siguen viendo a los impresionistas como alguien, como pintores fáciles, y cuando no saben que lo que hacían era negar una evidencia muy negativa que estaba sucediendo en ese momento, ¿no?, en la París de su momento. Todas esas cosas la gente se las pierde, pero da igual. Lo importante es que tengan un nexo emocional. Con el arte contemporáneo siempre hay el problema de los lenguajes. Se supone que un artista contemporáneo rompe un poco la línea del lenguaje tradicional e intenta, ¿no?, buscar nuevas miradas, nuevas perspectivas. Obvio que las personas del tiempo en el que están habitándolo les cuesta mucho el ver estas nuevas perspectivas. Y ahí es donde, muy justamente decías tú, hace falta un tipo de didáctica. La hay. Ahora mismo tenemos didácticas fantásticas que se están actuando en muchísimos museos en el mundo y que se podrían actuar en espacios más abiertos, como dice Fernando. Ahora mismo ya no existe la galería cerrada, el museo franquiciado. Hay que ir un poquito más allá. Hay que hacer museos donde se puedan hacer salas abiertas, donde cambiar obra, donde poder hacer incluso manifestaciones, donde hacer happenings, ¿por qué no? ¿No? Y no estoy inventando nada, ya se hacían en los años 70, pero habría que hacerlo de esta manera, ¿no?, para que las personas que vienen a ver el arte contemporáneo lo entiendan desde su raíz, que es la concepción misma de la obra. Ya. Pero ese modelo que tú planteas muy interesante y que, como tú dices, no estás inventando, sino que ya se hacía en los años 60 y 70, es un modelo más difícil de empaquetar.
Eduardo. Bueno, efectivamente. Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Claro. ¿Quién? Bueno, y de hecho te voy a decir más. De hecho, uno de los problemas que nosotros tuvimos y uno de los motivos también de que al final se cerrara nuestro ciclo, digamos, es que para hacer ese tipo de actividades que propone Mila y tal, para salir a la calle, para esos grandes vídeos que se proyectan, no sé, me acuerdo ahora mismo de Bill Viola, por ejemplo, que tiene unos vídeos maravillosos, hace falta unos medios y una superficie que nosotros no podíamos contar con ella. Ahí es donde sí hubiera hecho falta la intervención de la Administración, ahí sí que hubiéramos podido continuar. Pero realmente llega un momento en que, bueno, en que ya la dinámica estética y la gente además va teniendo otros intereses. Nosotros, la verdad es que a pesar de todos los inconvenientes, tuvimos una serie de gente que nos apoyó desde el principio, amigos, de suscriptores, que gracias a ellos se mantuvo la galería, y de continuidad en el tiempo, ¿no? Pero esa continuidad social que antes, al principio sobre todo, y durante mucho tiempo, la galería era visitada, había gente, siempre teníamos un entorno, ¿eh? Pero ese entorno poco a poco, ya sea porque los tiempos cambian, porque también vamos haciéndonos mayores y porque hay otras necesidades y otras necesidades también artísticas. Entonces hay un momento en que realmente la galería iba hacia el colapso. O sea, aquello estaba ya muy complicado, no cumplía tampoco una labor social importante porque eran poquísimas las visitas y eso que lo intentamos, ¿verdad, Fernando? A base de tertulias, hacíamos también ciclos de cine, hemos dado, presentaciones de libros, en fin. Nosotros hemos tratado de dinamizar todo lo que hemos podido, bueno, pero ya llega un momento en que aquello pues se acaba. Bueno, nos quedan, ¿qué poco? Nos quedan 5 minutos. Yo pensaba... No, esto hay que alargarlo, ¿eh. Ahora que era la introducción, ¿eh. Claro, ahora hablo con programación ahora. Bueno, pues la exposición va a estar abierta hasta el 9 de enero y yo creo que el debate sobre el lugar, la función, el entendimiento del arte contemporáneo es un debate que tiene que estar abierto permanentemente, independientemente de que haya esta exposición, que es una buena excusa, que es una buena percha, pero bueno, yo creo que todo el mundo nos preguntamos, sobre todo nos preguntamos, ¿por qué aquí en Toledo no? O sea, ¿por qué aquí en Toledo cuesta tanto, bueno, pues montar una galería de arte contemporáneo, que una exposición de arte contemporáneo funcione, incluso traer una exposición, una muestra temporal? ¿Desde cuándo no tenemos? A no ser que sean los grandes nombres. Y sabes que eso, pero bueno, a lo mejor en el Reina Sofía también pasa lo mismo, ¿no? Bueno, sabes que no, pero sabes que hay exposiciones que prácticamente se convierten en ríos de gente viendo la exposición y al final te planteas, pero ¿realmente sabe lo que ha visto? Pues Fernando. Por una razón muy sencilla, pues porque un grupo como la Galería Tolmo y el grupo que la sustentaba y su implicación social, que era el círculo que nos hace falta explicarlo, que nosotros estuvimos muy apoyados. Es imposible sostener 40 años una galería con pérdidas continuas económicas, con proyectos caros, eso es imposible. Eso tuvimos un gran apoyo que fue disminuyendo. Y Eduardo además creo que lo hace con su inteligencia y su prudencia. Lentamente se va desprendiendo. Esa base sustentadora se disemina y acaba desapareciendo. Entonces queda un poco este hueso sin músculo, ¿no? Que ya no se sujeta. Ese es el fin de Tolmo, ¿no? No nos inventamos sobre el vacío, tiene que haber algo. Evidentemente. Pero claro, hay cosas que si tú soplas y nadie abre la puerta para que salga el soplido, no vale para nada. Nosotros teníamos un proyecto de visitar continuamente la galería nuestra y museos con presencia de artistas en la escuela. Y fue rechazado, como tantos proyectos que se han llevado aquí. La pedagogía debe ser, hace un rato creo que estábamos de acuerdo, andando. Los intereses van cambiando, cada día se despierta, el sol parece que siempre está ahí y todo, pero va cambiando, entonces es al paso,
cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y el programa no puede estar cerrado a principio de año porque los sucesos que ocurren durante el año invitan a cambiar esa programación, a orientarla bien, a ser precisos con los esfuerzos. Y entonces, eso que empezamos, pues nos cansamos de encontrarnos dificultades. Es que eso hay que hacerlo con 2 años de antelación y tal. No, con 2 años de antelación no vale esto. La pedagogía, el acercarnos a la escuela, el llevar a los niños a los museos, algo que está haciendo Mila también maravillosamente, por cierto. Y todas esas cosas faltan. Y en cambio tenemos la ciudad en la mano. Nuestra presencia podía ser tan fácil, simplemente con respeto y con agradecimiento, que también hay que pedirlo. Con agradecimiento y con respeto. ¿Dentro o fuera de murallas? Qué gran pregunta, ¿eh? Pues cuidado, porque ya nos hemos pasado. Simbólicamente tiene miga sí, la cosa. Tiene mucha miga, lo sé. ¿Dentro o fuera? Un desarrollo artístico, cultural, etcétera, no puede tener murallas. Es imposible. Qué gran respuesta, ¿eh, Eduardo? Clavado. No hay murallas. ¿Dentro o fuera de murallas? Te digo lo mismo. No hay límites. No hay límites. Hombre, el atractivo, cuando la gente viene a Toledo, viene esencialmente por lo que está dentro de la muralla. Es un enganche. Pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar. ¿Por qué no en el polígono? O en otros sitios. O sea, el polígono ahora mismo es la zona más poblada de Toledo. Si hablamos de una ciudad, no podemos hablar solo de la roca. Hablamos de personas, está el campus, de gente que vive. Que se pidió hacer un gran contenedor de arte contemporáneo, porque hay dramas, y yo creo que me voy a pasar con esto, perdóname, pero voy a intentarlo, ¿vale? A ver si lo meto ahí. Desaparecen artistas y la familia no sabe qué hacer con un artista que ha sido fundamental. Entonces, crear ese contenedor donde se recibe el legado, se cataloga a través de la universidad, de las facultades que tocan estos temas, como historia del arte, etcétera, que aprendan a catalogar una pieza, a fotografiarla, a tal, y luego a guardarla. Es un aprendizaje, además. Como un mensaje. Y todos tenemos ahora mismo en mente de artistas de Toledo tristemente ya fallecidos y la familia realmente, además de la pena por haber perdido a su ser querido, que tiene un problema, ¿eh? Sí. Un problema Tienen patrimonios ¿Qué hago con esto? sin catalogar. Y también sin hemos saber estado, dónde llevar. también hemos estado ahí, pero claro, es que con el límite que teníamos ya nos íbamos también. Y despacio el límite de también. lo que tenemos nosotros es el límite de tiempo. Milagrosa, para terminar, Sí. ¿con qué predisposición hay que ir a ver esta exposición? Si es que hay que ir con alguna predisposición. Sí, yo creo que las miradas que se van a encontrar en el museo son absolutamente libres. Evidentemente yo he puesto mi mirada en ello y he hecho unos diálogos que a mí me parecía que eran pues congruos y bonitos entre la obra del Greco y los espacios del museo con las obras de los Tolmo. Pero cada uno va a tener su propia interpretación. Lo que más me gustaría es que las personas que fuesen a ver la exposición descubriesen el arte contemporáneo que sigue vivo aquí en Toledo y que forma parte ya de un patrimonio absolutamente clásico como puede ser todo lo que exponemos en el Museo del Greco, ¿no? Obras del siglo XV, XVI y por supuesto de un rompedor como el Greco. Yo creo que la frase sería no darle una oportunidad a la obra de Tormo, sino que nos demos nosotros la oportunidad de decir, voy a verlo. Yo creo Perfecto, Ana. Eso sería. ¿Qué sería? O sea, sí. no me vale, bueno, vamos a ver. No. A ver qué me genera en mí la contemplación. ¿Qué emociones te genera? La contemplación de esas obras, ¿no? No pienses a nivel plástico, no lo entiendo, o como algo, ya van con una predisposición casi, ¿no?, de miedo, de esto no lo voy a entender. Es que el arte contemporáneo hay que dejarse llevar. Déjate llevar y sobre todo mira, emociónate con lo que estás viendo. No tengas miedo. Fundamentalmente es eso. El arte no tiene que provocar miedo. Bueno, ha sido un placer teneros aquí a los tres. Se nos ha quedado corto, Fernando, yo lo sé. Así que, como digo muchas veces, es la mejor excusa para volver a traer a vosotros o a otros miembros del Grupo Tormo, que por supuesto están todos invitados. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y nosotros solamente decirles que hasta el 9 de enero en el Museo del Greco tienen esta magnífica exposición.
a la que, volviendo a lo anterior, no es que le tengamos que dar una oportunidad, sino que nos la tenemos que dar nosotros para contemplar estas obras de arte. Hasta la semana que viene, buenas noches.